filósofo y escritor Adolfo Sánchez Vázquez nació en Algeciras el 17 de septiembre de 1915 y murió en México el 8 de julio de 2011. Se acaba de cumplir, por lo tanto, el centenario de su nacimiento, centenario que está siendo recordado con distintos actos tanto en México, su segunda patria, como aquí en España. Antonio García Santesmases, que es catedrático de Filosofía Política en la UNED, y Francisco José Martínez, catedrático de Metafísica también en la UNED, nos invitan a recordar su vida y su obra en este tiempo de radio de la UNED en Radio 3. Bueno, pues empezamos otra vez otro curso y ya son 30, empezamos en el año 85 y seguimos aquí relegados a estas horas completamente inhumanas, pero bueno, a pesar de todo también anunciamos el día como el gallo, ¿no? O antes del gallo casi. Bueno, vamos a empezar también hablando de centenarios. Este año se celebra, entre otros, que ya iremos, digamos, recordando según vayan pasando, ¿no? El centenario del nacimiento de Adolfo Sánchez Vázquez. Es un profesor al cual nosotros le hemos dedicado algunas intervenciones, algunas cosas. Él fue un hombre que tuvimos nosotros mucha relación, ¿no? Con la UNED, la Fundación de Investigaciones Marxistas, y era un gran amigo y un gran profesor. Y bueno, este año se están haciendo una serie de eventos, de congresos. La pasada fiesta del PC, se va a hacer otro en la Diputación de Málaga, que le nombró hijo adoptivo. En México, a principios de septiembre, se ha hecho uno también muy importante en la UNAM. Es decir, que hay una especie de intento de recuperar la figura de Sánchez Vázquez. Y hoy vamos a hablar con Antonio Santesmases del contexto en el que se desarrolló la vida de Sánchez Vázquez, que fue muy, muy lejos, muy larga, fue casi un siglo. Pero yo siempre que hablo de Sánchez Vázquez o me acuerdo de Sánchez Vázquez y en general del exilio, me vienen dos puntos o dos elementos de rabiosa actualidad, como dicen, ¿no? Por un lado, el problema que una y otra vez se intenta obviar, se intenta enterrar y como está mal enterrado, pues no se deja enterrar, que es el problema de la memoria histórica, ¿no? Y es esa deuda que tenemos con la gente, con los derrotados en la guerra civil y especialmente con los exilados, que no se ha acabado de pagar del todo, ¿no? Y claro, como las deudas no pagadas, pues vuelven una y otra vez, a pesar de que uno intenta olvidarse, bueno, algunos intentan olvidarse, siempre vuelven, ¿no? O sea, esa especie de futurible o de ciencia, historia ficción, ¿qué hubiera pasado si no hubiera habido un alzamiento, una guerra civil y hubiéramos podido continuar el desarrollo de esta gente que empezó en 1915 y que se vio cortada su vida, con 20, 23 años se tuvieron que ir, ¿no? Ese es un punto. Y luego el otro punto, más de rabiosa actualidad también, el problema del exilio, el problema de los refugiados, ¿no? Y ahí recordar que nunca podremos tampoco dejar de agradecer a los países hermanos de América Latina y especialmente a México, al México de Cárdenas, la aceptación que hizo, pero no como la nuestra, cicatera, egoístona, como estamos haciendo, sino una aceptación, digamos, muy afectiva, muy, muy grande, muy fraternal de todos los intelectuales, bueno, y no solo intelectuales, militantes obreros y simplemente, pues, digamos, exilados, ¿no? que recibieron, y entre ellos nuestro amigo Sánchez Vázquez, claro, que llegó en el barco, en el famoso histórico, en el Sinaya, el primer grupo que fue allí, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que querría preguntarle a Antonio, que él domina toda esa etapa de los años 20, los años 30, pues en qué contexto surge, digamos, la vocación, por un lado intelectual y por otro lado política, de Sánchez Vázquez en la Málaga de los años 20 y el Madrid de los años 30. Claro, sí, hay que tener en cuenta que, a diferencia de otras personas que ya para entonces eran grandes referentes, personalidades que van al exilio, que habían desarrollado toda una obra intelectual y política en España, y que de alguna forma, al ser recibidos por Lázaro Cárdenas, pues ese proyecto que se ha estudiado bastante, ahora ya con investigaciones bastante
pormenorizadas, pues cómo se va planteando esa hipótesis, pues hay políticos republicanos que se dan cuenta que antes o después esto puede ocurrir, que la derrota del bando republicano es inexorable una vez que se ha producido el abandono de las democracias europeas y el apoyo de Hitler y de Mussolini a Franco. Y bueno, pues que hay que prevenir de alguna forma, intentar ver cómo puede salir esa gente de España, ¿no? De hecho, probablemente ahí está pues uno de los problemas más dramáticos de todo ese final de la Guerra Civil, a la luz de lo que había ocurrido ya con la experiencia de cuando cae Barcelona en manos del franquismo. Vemos toda esa cantidad de gente que pasaba la frontera, que iba a esos... Entre ellos un tío mío. A esos campos de concentración. Pues un tío mío también, que después tío ya abuelo, claro. un tío mío que después pudo exiliarse precisamente primero a Santo Domingo, después estuvo en México, en fin, todo esa, no sé si primero en México, después en Santo Domingo y tal, que había sido comisario de otro republicano, pero toda esa masa de gente, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí entre los lugares, claro, México se da cuenta que hay una comunidad intelectual muy potente y él de alguna forma crea después lo que va a ser el Colegio de España en México y después, bueno, pues todos los que van incorporándose a las universidades. El problema de Sánchez Vázquez es un chico muy joven. Claro, él no tiene como su maestro Gauss o como Nicole o como gente que va a desarrollar en el mundo de la filosofía. Se parece en este punto más a Sirau, aunque ya Sirau había desarrollado más su tarea. Entonces, claro, Sánchez Vázquez, ¿a qué generación pertenecía? Pues una generación que, si pensamos en el inicio de la República, era una generación que tenía, pues claro, Sánchez Vázquez tenía 15, 16 años, o sea, la generación un poco de Carrillo, de Claudín, de Azcárate, o sea, los que de alguna forma eran chicos muy jóvenes en aquel momento, que algunos tenían familiares en el mundo republicano, pues Carrillo, su padre, ¿no? Wenceslao Carrillo, que era diputado, o Azcárate, su tío, Fernando de los Ríos, pero que, claro, si aquello hubiera tenido un desarrollo normal, digamos, es decir, se hubiera consolidado la República, no hubiera habido guerra civil, no hubiera habido guerra mundial, pues probablemente, pues bueno, pues hubieran tardado en tener el protagonismo político que tuvieron. Pero el hecho es que, claro, al producirse todos los acontecimientos desde el 33 con el nazismo, en Berlín, después en Viena, y después lo que va a significar ya el fascismo que estaba consolidado en Italia, y todo el proceso de cómo se influye en España para preparar un golpe militar el julio del 36, pues lo que ocurre es que a partir de ese momento, como sabemos, pues se produce el miedo, la incertidumbre, las democracias no apoyan a la República, fundamentalmente Francia e Inglaterra. La República se ve abocada a tener el apoyo fundamentalmente de la Unión Soviética, y eso va a hacer que crezca con una enorme fuerza un partido que hasta ese momento pues era un partido pequeño desde el punto de vista electoral, que era el Partido Comunista. Todo eso influye en que hay jóvenes, unos venían del socialismo, la juventud socialista, otros venían de la juventud comunista, y se va creando, pues como sabemos, lo que va a ser la juventud socialista unificada. Después el paso de algunos de estos que venían del socialismo, como Santiago Carrillo, al Partido Comunista ya en noviembre del 36, y entonces esa es la generación en la que está Sánchez Vázquez. La diferencia consiste en que muchos de ellos, pues al quedarse unos en Moscú, otros en París, en la Resistencia, pues tienen una vivencia más europea. Él se va a América Latina y allí inicia una nueva vida, fundamentalmente en México. Una vida dura en el sentido de que, claro, él no llegaba como un gran profesor, o sea que tenía que sobrevivir, pero bueno, en aquel momento vivía en el ímpetu, vivía en la esperanza de que el régimen iba a durar muy poco, o sea que, y sobre todo cuando se veía que ya iba a ser derrotado Hitler, que iba a ser derrotado Mussolini, que bueno, pues en el 44-45 eso lo tenían ellos y lo tenía la generación de los Prieto, que también está en México, de Indalecio Prieto, de, bueno, esto hay que aprovechar y de una vez por todas esas democracias que nos han abandonado, que ahora nos apoyen y que acabe el régimen de Franco. Como no acaba y se consolida, y después viene ya la Guerra Fría, y después tiene el apoyo decisivo de los Estados Unidos a partir del 53, el régimen de Franco, pues claro, el propio Sánchez Vázquez tiene que reconstruir su vida intelectual, y entonces decide, él, que sobre todo de una gran vocación literaria, estudiar filosofía, o completar los estudios que había hecho en Madrid. Y entonces, claro, ahí es curioso la experiencia. Por eso es interesante estudiar la vida de estos personajes, de estas grandes figuras, cuando ellos la han contado. Él decía, bueno, realmente mis maestros, Ortega, lo que había sido aquella generación, estaban muy influidos por la fenomenología,
muy concernidos por lo que era el impacto de Heidegger, pero realmente, aunque había, este es un viejo tema que hemos comentado muchas veces, un movimiento obrero muy combativo, unos de sino anarquista, con mucha fuerza en España, otros de sino socialista, de tradición socialista, el marxismo como actividad, digamos, intelectual, que recogiera pues lo que estaba siendo ya el debate, que en aquel momento pues había tenido en el centro Europa, que había tenido pues la experiencia de Kautsky, la experiencia de Bernstein, la experiencia de la caída de la socialdemocracia, la experiencia de la erupción de la revolución bolchevique, de Lukács y tal. No se trataba, digamos, temáticamente en la Universidad Española. Y entonces él se encuentra con la misma circunstancia de alguna forma en México. Es decir, que en México ve que se ha recuperado mucho, por ejemplo, su gran maestro Gauss, y él de alguna forma, aunque nos parezca un poco sorprendente, él de alguna forma se considera autodidacta dentro del marxismo, con una experiencia política enorme, juvenil desde la JSU, la República, pero de conocimiento, de concernimiento, y claro, el marxismo que en un punto tenía una fuerza, era el marxismo en aquella época de los partidos comunistas, el marxismo más vinculado a la Unión Soviética, el marxismo más vinculado a la etapa de Stalin, que es el Diamat, que es lo primero que él trabajaba y estudió durante mucho tiempo, el materialismo dialéctico. Sí, y con eso, él y de Gortari. Claro, con él y de Gortari. Y eso es donde ahí aparece el acontecimiento para todos los que estaban en el exilio, de una gran importancia, fuera en París como la generación de Carrillo, fuera en México, que es el 20 Congreso del PQS, cuando se empieza pues, a sacar a la luz todo lo que había ocurrido en la época de Stalin. Y entonces, pues ellos, claro, entran en un proceso de replantear un poco cómo tiene que ser ese tipo de debate. Y es donde, claro, tenemos que dar en cuenta que influye mucho en Sánchez Vázquez el hecho del joven estudiante que llega a ser comisario del ejército republicano, el hecho del exilio en México, el hecho del 20 Congreso del PQS, pero inmediatamente, claro, en el año 59 la Revolución Cubana. Claro, que ellos no es como vivirla desde París, o sea que él ve que ahí de pronto aparece, entonces, ¿qué tipo de marxismo es ese? ¿Cómo está vinculado? Porque no era propiamente el Partido Comunista, era un movimiento que venía de qué elemento, qué importancia tiene el nacionalismo, si eso se puede extender por otros países de América Latina o no, todo el proceso de lo que va a ser después el guevarismo, claro, todo eso lo vive con una intensidad que no lo vive un intelectual comunista italiano o francés. O sea, él lo vive porque está allí aquello, la Revolución Cubana, el guevarismo, ¿qué significa? ¿Qué significan los movimientos de los años 60? Y, por ejemplo, pues ahora comentaremos la propia vivencia que él tiene del propio país de México, con la luz y la sombra. O sea, por un lado, la luz del enorme agradecimiento al México de Cárdenas, pero después vivir lo que él va a vivir con una intensidad enorme, que es, porque ya son sus hijos los que están en eso, el 68 mexicano, ¿no? Claro, ahí es importante la evolución de Sánchez Vázquez, que claro, siguió pues todo el siglo XX, ¿no? Es decir, prácticamente fue contemporáneo. Y luego es muy importante, yo creo eso, porque a eso que has aludido de la vivencia americana. Porque claro, Sánchez Vázquez es un gran filósofo marxista, pero claro, es verdad que aunque él tiene, claro, toda la formación, por supuesto, europea, ¿no?, de Ortega y tal, transmitida a través de su maestro Gauss, y bueno, y luego tiene la formación marxista, también es europea y tal, pero claro, la experiencia, digamos, tanto el movimiento obrero como de las experiencias específicamente latinoamericanas, como la Revolución Cubana, pues siempre le dieron a él una especie de visión no eurocéntrica del asunto, ¿no? Es decir, que él miraba, claro, desde América, ¿no? Entonces él siempre tuvo una visión muy pegada al terreno y en ese sentido tenía una percepción, digamos, más fina que los europeos desde aquí, ¿no? Tenemos una visión siempre demasiado eurocéntrica. Y que tenían una conexión con lo que se hacía en los distintos lugares. Yo siempre recuerdo, y en el trabajo que escribí sobre Adolfo Sánchez Vázquez, entre dos liberalismos, lo contaba, la experiencia que yo había tenido, ¿no? Y es la diferencia de cuando le escuché por primera vez en Madrid, centenario de Carlos Marx entonces, ahora centenario, en aquella ocasión era de la muerte, era 1883, y entonces pues estábamos en 1983, o sea, 100 años después de la muerte de Carlos Marx. ¿Te acuerdas que se celebró pues un congreso con las facultades, con las fundaciones, que tuvo relevancia? Sacristán vino también, sí. Esto es de las pocas veces que estuvo en Madrid, intervino en varias mesas, pero intervino también Sánchez Vázquez y habló y tal, ¿no?
para mí el impacto mayor fue cuando a los 2 años había un congreso que se hizo en una ciudad preciosa, que hoy es de Croacia, pero entonces era de Yugoslavia, que se llamaba Dubrovnik. Y entonces esto lo organizaban, en aquel momento todavía existía Yugoslavia, y como sabemos, pues el comunismo yugoslavo tenía una cierta idea de los países no alineados, de que hubiera un movimiento frente a los dos bloques. Y entonces ellos invitaban, el viaje lo pagaban ellos todo, el sitio era precioso, era un hotel, me acuerdo que era como en octubre del 85, poco tiempo antes de que entráramos nosotros en la UNED. Yo creo que ya habíamos hecho el concurso para entrar, ya se había resuelto el concurso, pero todavía no nos habíamos incorporado. Y entonces invitaban a todos los partidos socialistas, todos los partidos comunistas de Europa Occidental. Invitaban a todos los movimientos del tercer mundo, entendiendo por tercer mundo, pues Nicaragua, lo que estaba ocurriendo en El Salvador, ocurriendo en Centroamérica, pero también de países de América Latina, México, etc., de revistas de izquierda, de revistas marxistas, también iba a Cuba, y estaban a la vez lo que todavía en aquel momento eran los países del este. Sí. Entonces, claro, y después figuras importantes de la izquierda europea de entonces, en el campo intelectual, pues que en otras ocasiones habían asistido, pues pienso, por ejemplo, en gente de la New Left Review, Robin Blackburn, o, por ejemplo, había escrito a veces Pietro Ingrao, como figura del comunismo italiano, Ernest Mandel, o sea, figuras muy diversas, ¿no? Y ahí estaba Sánchez Vázquez. Entonces, claro, era una vivencia muy interesante verle allí, porque, claro, la delegación mexicana, que no eran de exiliados españoles. Por ejemplo, este señor que era muy famoso allí, González Casanova, y que era un politólogo más que filósofo, entonces él intervenía mucho en los debates, y claro, allá había todo un debate, todavía no había empezado la perestroika, para que nos situemos. Todavía acababa de llegar Gorbachov, pero eso todavía no se sabía hacia dónde iba a ir. Pero bueno, había todo un debate sobre qué significó la crisis, la doble decisión de la OTAN, el tema de los euromisiles, el tema de la Segunda Guerra Fría, qué perspectivas habrían. Ahora pensar la cosa en lo que ocurrió después. Y entonces la revista además era, curiosamente, el socialismo del futuro. Después aquí hicieron en España otra que era el futuro del socialismo, ¿no? Tal. O era el futuro del socialismo y aquí hicieron el socialismo del futuro, no me acuerdo. La que después hizo aquí la Fundación Sistema. Pero vamos, todo el asunto era la perspectiva de cómo imaginábamos. Ahora han pasado 30 años. Y ahí Sánchez Vázquez ya, él tiene toda una percepción, pues, había ocurrido ya de lo del eurocomunismo, que esas cosas que él trabajó mucho, ideal socialista y socialismo real. ¿Qué queda del ideal socialista después de la experiencia de los países del este y de lo que estaba ocurriendo? Ya digo, antes de que llegara lo de la perestroika. ¿Cuál es la diferencia entre derecha e izquierda? Democracia y revolución. Estos son trabajos, porque él sí que fue en ese punto muy sistemático, porque como él ya no tenía una tarea coyuntural y tampoco él intervenía en la vida política mexicana, excepto en los grandes momentos en el sentido periodístico, entonces le daba mucho tiempo para reflexionar. ¿Qué queda de esa tradición, de la Segunda Internacional? ¿Qué queda de la Tercera Internacional? ¿Cómo emergen movimientos revolucionarios en el tercer mundo? ¿Qué significa entonces la palabra democracia? ¿Qué significa la palabra socialismo? Y todo eso, claro, en el caso de él, la experiencia fue muy importante, la experiencia de lo que viven sus hijos. Por eso yo digo entre dos liberalismos. Entre los maestros que a él les tenía un gran respeto, pero no habían tenido una orientación propiamente marxista, como por ejemplo Gauss, que era una orientación más de un socialismo más liberal en un sentido, en el mejor sentido del término, pero más republicano, pero no le había interesado tanto la tradición marxista, o los hijos que a partir de un determinado momento, con la caída del muro de Berlín, con la caída del comunismo, pues cada vez más van viendo que hay que ir a formulaciones que no sea mantener la ortodoxia. Pensemos, por ejemplo, en Carlos Pereira, todos estos que van haciendo la interpretación, o pensemos lo que significa en México, en un momento determinado, lo que va a ser el PRD, el Partido de la Revolución Democrática. Es decir, que ellos ya no emplean el término marxista como distintivo después de la caída de los países del este. Entonces me acuerdo mucho que yo le comenté, digo, ¿y por qué aquí utilizan el término, por ejemplo, el hijo de Cárdenas, una vez hablando en la UNAM? Él dice continuamente el proyecto originario de la Revolución Mexicana, frente a lo que era el TLC, frente al Tratado de Libre Comercio. Y dice, es que claro, aquí, por una cosa que se entienda, por ejemplo, la palabra socialismo aparece claramente ya identificada con el modelo cubano. Claro. Y en aquel momento había una crisis ya, de una vez que se había producido la perestroika, se había producido la caída de los países del este, todo ese. Entonces un debate muy vivo en México en el año
por ejemplo, cuando yo estuve allí, cuando le escuché a él en el año 93, y él lo utiliza mucho para caracterizar el 68 mexicano. Entonces la pregunta que se hace es, ¿qué es el 68? ¿Es un movimiento puramente estudiantil? ¿Es un movimiento ciudadano? ¿Es un movimiento revolucionario? ¿Cómo queda entonces el régimen después de lo que había significado el Partido Revolucionario Institucional, que hasta entonces no había tenido alternativa? Porque ahí, claro, hubo también desaparecidos en México en aquel momento. Y hubo una represión muy fuerte porque iba a haber los Juegos Olímpicos en el 68 y quisieron acabar con aquello en agosto, cuanto antes de que llegaran los Juegos Olímpicos. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? ¿Cómo había sido la reacción del profesorado? ¿Cómo la habían vivido sus hijos? O sea que en ese sentido tuvo experiencias muy distintas a las de un intelectual europeo, ¿no? Sí, además yo lo que creo que tuvo él siempre una gran honestidad. Es decir, él no renunció a su tradición. No, como podemos decir de forma así muy coloquial, no se disfrazaba de lagarterana. Él reconoció y dice, sí, yo en algún momento fui estalinista. Yo los libros que leía y los que escribía, incluso los primeros artículos, incluso su primera tesis doctoral, dice, pues eran basados en los manuales del materialismo dialéctico rusos. Lo que pasa es que él siempre tuvo esa finura y en el momento, por ejemplo, para él fue esencial el descubrimiento de los manuscritos de Marx, los manuscritos de París del año 44. Y él sacó un gran filón, no solo en la estética y en la filosofía, sino también en la política de los manuscritos del 44. Es decir, él vio ahí que había un filón sobre la idea del trabajo, sobre la idea de la producción, que él utilizó también para aplicar a la estética. Entonces él buscó por ahí una especie de evolución, además, como casi toda la investigación que en aquel momento se hizo, digamos, más original en el marxismo, buscaron los puntos, digamos, menos directamente políticos. Y por eso la investigación iba a la ética y a la estética, para no entrar en la política, por supuesto, no podían entrar, y tampoco ni siquiera en la filosofía, porque la filosofía en el marxismo en aquel momento estaba muy ideologizada. Entonces se buscaron esta especie de vía como laterales, hablar de la ética, hablar de la estética, y ahí la gran investigación que se hizo, y no solamente la hizo Sánchez Vázquez allí, sino que incluso muchos del pensamiento, digamos, más heterodoxo de los países del este buscaron esas vías, ¿no? Hablar de ética, hablar de estética, hablar de ciencias sociales, de teoría del lenguaje, más que entrar directamente a la filosofía, que era el materialismo dialéctico puro y duro, ¿no? Claro, yo creo que ahí había una matización. Vamos a ver, eso me acuerdo mucho, conversaciones con el discípulo, con Gabriel Vargas, ¿no? Que él decía que, claro, el exiliado, tú que lo has estudiado mucho al hablar, el papel del exiliado, en qué medida se logra trasplantar al nuevo territorio o no. Claro, el exiliado vive, por un lado, el agradecimiento al país de acogida, pero de alguna forma al mantener su nacionalidad en su país de origen, otra cosa son sus hijos, que ya son mexicanos y viven, él tiene, claro, hay una especie de acuerdo de que él no interviene en la vida política local, o sea, en la vida política del país donde está. Es decir, que él no entra en las confrontaciones, en las candidaturas, en ese tipo de cosas. Otra cosa ya se irrumpe directamente en la propia vida universitaria, como ocurrió con el 68. Pero esa distancia a él, claro, pues sí le permitía tener un poco una perspectiva, si quieres, un poco más de horizonte para plantear el debate sobre democracia, revolución, qué queda de la teoría del Estado en Marx, etcétera, de cara a todo lo que él veía, porque claro, eran experiencias que algunas, pues por ejemplo, la idea de poder extender la Revolución Cubana no se verifica, la muerte del Che, después el tema de lo que significó la Unidad Popular en Chile, que acaba tan trágicamente con Pinochet, después el hecho de que recogen muchos de esos exiliados, igual que habían recogido los exiliados españoles, los recogen las universidades mexicanas, mucha gente que venía de Argentina, de Uruguay, de Chile, y claro, todo eso, pues bueno, pues claro, hace que hay una gente joven ahí, que era Pereira y que eran todos estos que empiezan a debatir, bueno, pero aquí qué ha pasado, qué es esto de la vía democrática al socialismo, hacia dónde vamos, dónde nos hemos equivocado, había que haber tenido una posición más parecida a la del MIR o por el contrario más parecida a la que defendía entonces el Partido Comunista chileno o las divisiones que había habido en el Partido Socialista chileno, la propia personalidad de Allende. Claro, todo eso
es un debate continuo, que es la hegemonía, y empieza a haber un enorme impacto del pensamiento de Gramsci, qué significa la hegemonía, y eso influyó mucho en el eurocomunismo, como sabemos, en Berlinguer, y influyó en el carrillo de eurocomunismo y Estado, y influyó en el Claudín de eurocomunismo y socialismo, pero influyó también allí que no era esa tradición específicamente de lo que a nosotros, en fin, nos afectaba más, la unidad de izquierda entonces en Francia, o el compromiso histórico en Italia, o la emergencia de los partidos socialistas mediterráneos, que era un poco la vivencia nuestra cuando estudiábamos. Enseguida vino la caída de Portugal, ¿no? La revolución de los claveles. Pero claro, allí era distinto, allí era un exilio que ha venido, Cuba va quedando aislada, la vía democrática ha quedado cercenada, en el caso de Allende, la vía, vamos a llamar, de guerrillera ha quedado también cercenada con el asesinato del Che. Entonces, ¿qué hacemos? Claro, y a la vez, sin embargo, pues hay de pronto el terrorismo, la guerra sucia en Argentina, y de pronto emerge una cosa en donde menos se esperaba, que era en Nicaragua, en la revolución sandinista. Entonces, claro, todo ese proceso allí llevaba unos continuos debates, unos continuos debates de que si el sandinismo implicaba un nuevo cambio, si eso se podía extender a El Salvador. Pensemos, por ejemplo, lo que va a ocurrir 10 años después con el asesinato de Yacuría, ¿no? El papel que jugaba la religión. Es decir, era un modelo que no era el español, ni el francés, ni el europeo. Sino un modelo donde allí, por ejemplo, pues el papel de las iglesias era importante, mucho más que el que tenían ya en los países europeos, donde había una secularización mayor, las tradiciones nacionales jugaban, en fin. Entonces, todo eso hace que es muy rico ese ambiente, y él, claro, pues como además vivió tantos años, tuvo mucho tiempo para ver muchas cosas y para pensarlas. Y además, como sabemos, la Universidad Mexicana te daba unos magníficos medios. Se cuidaba mucho la vida intelectual. Y él pudo estar emérito tiempo, él vivió muchos años. Venía, entonces, claro, tuvo mucho tiempo para ir pensando, ir escribiendo, ir dando vueltas, qué quedaba de la izquierda, qué quedaba del socialismo, qué quedaba de la utopía. En fin, ahí no cabe duda que él es una obra, por eso, muy adensada de muchos años, porque tiene mucho tiempo él para ver muchas cosas y para ir pensándolas, ¿no? Y es donde probablemente está, pues, quizá el que esté interesado, ese volumen donde han recogido a tiempo y a destiempo, donde han recogido muchos trabajos previos en Fondo de Cultura, donde ahí hay muchísima cantidad de material de Adolfo Sánchez Vázquez. Sí, ya dejamos aquí, invitando como siempre a nuestros oyentes a que se acerquen a la obra de Sánchez Vázquez y sobre todo que capten esta tensión que tuvo él siempre entre la crítica y la autocrítica, ¿no? Cómo se critica la propia tradición, pero se mantienen vivos los ideales del socialismo, que para él eran unos ideales de liberación humana, ¿no? Histórica. Muchas gracias y seguiremos próximamente. Seguimos el próximo día.